Hola, soy Charlie Chicago y esto es Sonic Awards Live y estoy aquí para presentaros el último lanzamiento de Arturia. Se trata del Microfreak Limited Edition. No sé si ya habéis visto el vídeo que hicimos con David Amo precisamente de cómo construir un track mediante los dispositivos de Arturia, porque ahí seguramente habréis reconocido el Microfreak, pero ojo, que este es diferente. En cuanto a primer primer vistazo, vemos que han cambiado el color. Le han puesto un color blanco que le da como otra sensación. Sin embargo, lo más importante es esto que tenemos aquí, que es la incorporación de un vocoder a lo que ya venía siendo un sintetizador de una flexibilidad y de una inmediatez muy grande. Entonces, para que entendamos exactamente de qué estamos hablando, este modelo de Arturia es un sintetizador que está concebido tanto para dar respuesta a la gente que no tiene experiencia y quiere introducirse en esto del mundo del sonido electrónico, pero también para esas personas que ya tienen cierto recorrido y que realmente están buscando una alternativa que le dé mucha más creatividad, mucha más flexibilidad y sobre todo mucha más inmediatez. ¿Por qué? Porque está concebido para que sea de un acceso muy rápido, para que sea muy intuitivo y de repente en situaciones donde es fundamental esa intuición, esa inmediatez como podría ser un live, esta herramienta es importantísima. ¿Qué sería lo contrario a un elemento así como muy directo y muy intuitivo? Algunos programas que son muy farragosos, que tenemos que ir ahí con el ratón intentando averiguar qué estamos haciendo, y eso evidentemente yo en directo lo descarto, ¿eh? Estoy más pendiente por emocionarme, por emocionar a la gente, por conectar con la gente, que no naufragar entre 20.000 botones que no acabamos de entender. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que con un simple vistazo de este sintetizador entendemos qué es lo que tiene. De manera que combina dos tecnologías intentando optimizar cada tecnología para que se resulte lo más óptimo de lo que se trata. ¿Y de qué estamos hablando? De la tecnología digital que está centrada sobre todo en la parte de los osciladores, donde podemos hacer auténticas diabluras con formas de onda, bucleando la forma de trabajar el oscilador, manipulando muchos parámetros que luego descubriremos, pero también contamos con una parte analógica que es donde reside el secreto del sonido, que es realmente darle esa profundidad, esa a veces rabia, esa intensidad, eso que realmente estamos buscando, y es precisamente a través de unos filtros analógicos que están basados en todo un clásico, que son los filtros SEM de Oberheim, es decir, garantía de un sonido que se beneficia de la parte digital, pero que también se beneficia de la parte analógica. ¿Y por qué es intuitivo? Porque realmente nosotros podemos en directo acceder a estos knobs que son precisamente sobre los que trabajan con las cosas más expresivas, en las cuales más podemos modular el sonido, crear texturas, arpegios, leads, ruidos e incluso, luego veremos, el asunto del vocoder. Y el hecho de que sea inmediato tiene que ver con que veamos la forma de sintetizar en la parte digital del oscilador, que esto seguramente, para que sea más rápido en directo, lo guardaremos a modo de presets, porque claro, tiene un momento de tanteo la búsqueda del oscilador. Sin embargo, en directo, la parte más expresiva es la que queda reservada para el filtro, para la envolvente del desarrollo del trabajo del oscilador y sobre todo la envolvente del amplificador de salida, donde podemos definir de una forma muy intuitiva elementos como el ataque, el decaimiento y el release, que aquí van juntos, porque realmente cuando quieres trabajar de una forma muy inmediata, que estén vinculados el decay y el release es muy inmediato y es muy intuitivo. Y por último tendríamos el control de sustain. Pero bueno, si nos intentamos plantear las diferentes partes del sintetizador, encontraríamos lo que son los controles, de lo que os venía hablando, que es la parte más intuitiva, la parte donde salvar los presets, donde podemos realmente ir guardando nuestras configuraciones para que podamos cargarlas de forma inmediata, y si además queremos hacer un elemento mucho más profundo de síntesis, acordaros que os he dicho que también era para gente que tenía cierto recorrido, y es donde podemos hacer cosas mucho más complejas a través de la matriz, en la cual nos podemos mover sobre una serie de elementos con los cuales podemos sintetizar y hacer como si estuviéramos casi delante de un ordenador a auténticas plantillas muy complejas de lo que sería el sonido. Luego también para trabajar de forma inmediata y de forma muy expresiva
trabajamos más con la parte de control, que sería esta parte de aquí, en la cual podemos cambiar las octavas y realmente superar lo que sería el alcance de las notas de las 2 octavas que tenemos del teclado, que por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que es un teclado un tanto peculiar, ojo, no solo por color, sino que también la forma de operar, y eso es porque estamos hablando de un teclado PCB. Un teclado PCB no se basa en un elemento mecánico, sino que interviene directamente la circuitería por hecho del contacto con el dedo. Por eso veréis que las teclas no tienen recorrido, sino que simplemente con tocarlas ya podemos disparar el sonido. Ojo, cuidado, porque a veces si estamos acostumbrados a las teclas mecánicas, dejamos caer algún dedo y lo que estamos haciendo es liar la parda. Pero bueno, una vez ya te has familiarizado con este tipo de teclado, que evidentemente la gente que no viene de estudiar teclado contrapesado no le costará nada familiarizarse, y los que vengan con recorrido pues siempre es una experiencia nueva, descubrimos este tipo de teclado, al cual hay que sumarle un control de pitch basado en ribbon. No estamos hablando de un control de pitch bend con palanca, sino con ribbon, que esto lo hace incluso más atractivo desde el punto de vista sensorial, y tenemos una serie de parámetros que podemos activar y desactivar, que están sobre todo vinculados a la forma de operar del arpegio y del secuenciador. Y ya que estamos hablando del arpegiador y del secuenciador, decir que disponemos de tanto un arpegiador como un secuenciador, es decir, podemos hacer fraseos repetitivos o fraseos más complejos de desarrollo, y en gran medida podemos controlarlos vía USB, es decir, podemos trabajar de forma autónoma, que sería el caso de trabajar con el reloj interno de metrónomo, de lo que sería el pulso del arpegiador y del secuenciador, que ahora lo tenemos en interno, pero también podemos hacerlo a través USB mediante el software, en el cual se esclaviza por ejemplo, si llevamos una plataforma de producción o de directo, se puede esclavizar mediante USB, y eso hace que la precisión sea inmediata. Por eso podemos montar una sesión, yo que sé, ahora pongamos en el Ableton, le damos play, estaría generando una serie de información de sincronía, según la cual el arpegiador y el secuenciador quedarían vinculados a lo que dispararemos de la plataforma. Pero si queremos también podemos trabajar de forma autónoma y prescindir del ordenador. Bueno, estábamos hablando de esta parte que tiene que ver con la del control, en el cual el arpegiador me permite activarlo o desactivarlo, me permite escoger el rango de octavas que cubre el arpegiador. Si queremos hacer algo como más continuo, más machacón, seguramente nos moveremos sobre una octava, y si queremos hacer cosas más expresivas, más amplias, cosas que tienen que ver con elementos que superan el rango del bajo, pues es cuando podemos darle hasta 4 octavas del arpegiador, y eso da muchísima expresividad. Y algo muy interesante, a medida que vamos viendo el arpegiador, podemos ir manipulando la intención, los acentos, el swingueo, que el swingueo sería jugar alternativamente del binario al ternario, y de esta manera poder ensamblar el arpegio prácticamente a cualquier base, ya sea de naturaleza binaria o ternaria, por lo que me permite precisamente una forma muy rápida y muy inmediata lo que sería el control de los arpegios. Y fijaros que si lo dejamos en esclavo, tenemos además un monitor que nos va indicando si estamos recibiendo vía USB esta información de sincronía, que por ejemplo antes os he hablado de lo que sería el tempo, pero también es el pulso que permite que vaya de forma sincrónica con cualquier tema. Bueno, lo que es en sí la construcción, las partes, fijaros que es muy intuitivo, es muy compacto, es muy ligero, y por la parte del conexionado trabajamos como los sintes clásicos de forma monofónica, con una salida en TS de 1/4 de pulgada, pero también tenemos unas conexiones de control, ya sean CV o MIDI, que nos permiten, además del USB, integrar este dispositivo en elementos más integrales o más complejos. Y ya que estamos hablando de que es un sintetizador, fijaros que estamos hablando de un sintetizador que es monofónico o polifónico. Bueno, fijaros que cuando hablamos de sintetizadores, cuando hablamos de monofónicos, estamos hablando de sintetizadores que solo son capaces de generar una nota de forma simultánea. Si ahora cojo una forma de onda básica, veremos que ahora está en modo monofónico y solo permite reproducir de forma simultánea una nota. Eso significa que cuando pulso una nota y toco la segunda nota, la primera desaparece, fijaros.
pero incorpora no un modo polifónico, sino un modo parafónico. Entonces, ¿qué es esto de modo parafónico? Resulta que para hacerlo de una forma muy inmediata y muy intuitiva, lo que se hace es trabajar con diferentes osciladores, pero que todos los osciladores que son capaces de generar hasta 4 notas de forma simultánea, lo que hacen es compartir toda la línea, todo lo que sería la ruta que me permite, una vez generado el sonido desde el oscilador, ir manipulando este sonido para hacerlo expresivo. Por ejemplo, con el cutoff. Es decir, dependiendo la forma de onda que escojamos, genera más o menos armónicos, y yo tengo un control de esa progresión, esa intensidad de los armónicos, puedo controlarlo desde el cutoff. Entonces, ¿qué ocurre? Que si lo que quiero es reproducir varias notas y controlarlas simultáneamente, es el modo precisamente el parafónico. Este sería una forma muy inmediata de someter todos los osciladores que podamos llegar a sumar. Esas 4 voces se ven sometidas a la misma circuitería de control, que, tal como hemos comentado antes, podría ser la propia de la gestión de armónicos y de frecuencias mediante los filtros, el manipular el tiempo de duración de la muestra del oscilador digital, o podemos controlar lo que es el desarrollo del sonido en el tiempo mediante aplicarle una envolvente al amplificador. Recordad que siempre que hablamos de envolvente, de lo que estamos hablando es de cómo se desarrolla el sonido en el tiempo. Por eso antes hemos hecho un guiño al tiempo de ataque, al tiempo de decay, al tiempo de release y al sustain. Y además yo puedo manipular un filtro que actúa sobre el trabajo del envolvente mediante este último filtro que tenemos aquí. Antes manejamos este sonido. Fijaros cómo ahora se asemeja mucho el reducir la envolvente, se asemeja mucho al filtro de corte. Yo puedo manipular el ataque. ¿Veis que tarda más el sonido en salir? Puedo hacerlo mucho más corto el sonido. O puedo provocar que una vez soltada la tecla dure mucho más el sonido. ¿Veis cómo estamos jugando con esta envolvente sobre la salida del amplificador? También habíamos comentado la posibilidad de cambiar de octavas, la activar el arpegiador, que ahora lo tenemos en una octava. Vamos a trabajar como si fuera casi un bajo. Pero ahora vamos a ampliarlo como casi si fuera un arpegio mucho más complejo, dándole más octavas. O 3 octavas. Fijaos cómo se hace mucho más compleja, y a 4 ni te cuento. Y lo que hablamos, modificar el acento, el patrón. Bueno, estamos cambiando el BPM. ¿Veis? Fijaros cómo el display no es muy grande, pero es suficiente para que podamos ver, en este caso, cómo estamos gestionando el arpegiador. Ahora está en semicorcheas tresillo y ahora en semicorcheras normales. Es interesante que el display sea pequeño porque a veces cuando estás en directo y tienes demasiada información no te permite ser tan inmediato. Y aquí lo que hace es cómo canaliza la información con un contraste que está muy pensado para directo, por lo que se agradece mucho que haya poca información precisamente para que sea muy intuitivo y muy inmediato. Un elemento que puede parecer tonto, pero que en algunas situaciones le das mucho valor. Bueno, nos habíamos quedado hablando de la parte entre monofónico y parafónico, no polifónico. Y por último, la novedad que incorpora esta Limited Edition, que la reconocemos por el color blanco, bueno, está entre blanco y marfil, es la parte del vocoder. El vocoder nos puede dar una interacción entre nosotros, nuestra voz, y lo que sería el propio dispositivo. Cargamos un preset vacío, vamos al selector de tipos de osciladores y descubrimos que el último se corresponde con el vocoder, y es precisamente cuando puedo empezar a sintetizar la voz y vincularla a las notas musicales. Fijaos que ahora suena monótono porque estoy haciendo solo una nota, pero si lo ponemos en parafónico
puedo construir acordes directamente desde el teclado y con la voz. Podemos generar acordes, este es un acorde menor, este sería el acorde mayor. Fijaros cómo estamos interactuando entre la forma de generar nosotros la voz y que sea el vocoder el que nos transforma la voz y la inserta dentro del teclado. Bueno, la verdad es que nos podríamos tirar aquí un mogollón de rato jugando. De hecho, os debo de confesar que me voy a quedar aquí un buen rato dando las teclas porque me he quedado súper pillado. Pero bueno, simplemente saber que estamos ante un dispositivo que es sencillo, inmediato, y nada, de lo que se trata es de tener ganas de desarrollar vuestra imaginación.